Nos encontramos en ruta al 28 de julio, la gran victoria popular por la Asamblea Nacional, nuestro canal de la Asamblea Nacional ANTV. Tenemos un invitado muy especial, se trata de uno de los juristas catalanes más reconocidos también de nuestro país, que tiene un grueso de más de 12, 13 publicaciones que yo conozca en libros sobre temas importantes en la teoría constitucional y también una cantidad innumerable de artículos científicos sobre el tema constitucional. Y hoy nos acompaña como invitado en este proceso electoral. Bienvenido, Albert Noguera, a nuestra casa, a nuestra República Bolivariana. Muchas gracias, todo un honor poder estar hoy aquí. Nosotros estamos interesados en aprovechar tu reflexión, tu acompañamiento en este proceso electoral para conocer de tu parte qué visión tienes sobre el impacto que va a tener este proceso electoral del 28 de julio a nivel regional y también a nivel mundial, porque estamos hablando además de un modelo importante, emancipador, realmente libertario, que es el modelo de Bolívar, que se va a ratificar el 28 de julio. Sí, yo creo que estas elecciones, especialmente para los invitados que venimos del extranjero, son muy importantes y se tienen que analizar en la coyuntura, como tú dices, regional y mundial en que se dan, ¿no? Que es una coyuntura de auge de la extrema derecha, tanto en muchos países latinoamericanos como en Estados Unidos, como en Europa, y el auge de la extrema derecha generalizado en muchos de esos países no es algo casual, ¿no? El apoyo que desde los medios de comunicación o desde las redes sociales se está dando a la extrema derecha responde a un proyecto concreto, ¿no? Y es que digamos que cada fase del capitalismo necesita de proyectos políticos concretos, ¿no? Y la extrema derecha es, podríamos decir, el proyecto político que necesita la actual fase del capitalismo en el mundo entero. Es decir, durante, por ejemplo, en Europa, después de las décadas posteriores a la Segunda posguerra mundial, el proyecto político necesario era la socialdemocracia y un modelo democrático, en tanto que en un modelo económico donde el crecimiento se generaba a partir de la retroalimentación entre la producción en masa de productos y el consumo de estos productos en una sociedad de pleno empleo por trabajadores con contrato, el consumo en masa, ¿no? Esto generaba un crecimiento económico, era necesario un proyecto político que garantizara libertad y derechos sociales a los trabajadores, ¿no? En la actual fase de capitalismo financiero transnacional, donde la acumulación se produce ya por fuera de la producción, donde el consumo se genera a través del crédito, ¿no? Ya no a través del salario, lo que interesa a esta nueva fase del capitalismo es un proyecto político que lo que haga es básicamente, en primer lugar, desmantelar aceleradamente el Estado social. Ya no es necesario garantizar derechos sociales a los trabajadores. El caso de Milei, ¿no? El desmantelamiento del Estado es un ejemplo claro. En segundo lugar, conformar un Estado penal represivo, capaz de hacer frente a la contestación social que este desmantelamiento de derechos implique. Y en tercer lugar, generar nuevos elementos de cohesión social, nuevos imaginarios, ¿no? Crear una idea de identidad, igualdad de los sujetos contra un enemigo externo que son los inmigrantes, ¿no? Por eso son proyectos profundamente xenófobos, etc. Y la extrema derecha es un proyecto político que permite cumplir perfectamente estas tres misiones, ¿no? Estos tres objetivos que son los que necesita el actual modelo de capitalismo para poder desarrollarse, ¿no? Y en este sentido es que se produce este auge mundial o regional de la extrema derecha, ¿no? Y por eso el hecho de que en Venezuela en estas elecciones se consiga impedir, ¿no?, un avance mayor de la extrema derecha y se consiga consolidar un proyecto claramente social, un proyecto claramente a favor de los derechos de la ciudadanía, es importantísimo, ¿no? No solo para Venezuela, sino que es importantísimo para gran parte de los países de la región y del mundo, ¿no? Cierto. En este momento, digamos que a nivel internacional, el gran hegemón está perdiendo fuerza porque está en un proceso de decadencia. El auge, además de los BRIC, implica también un cambio en la geopolítica internacional. Y Venezuela, por supuesto, se encuentra en el lado del bloque emergente, porque estamos a poco tiempo de ingresar como miembro pleno al BRIC. Son conversaciones que ya se han dado y que solamente ese ingreso dependería del presidente Nicolás Maduro, es decir, ingresar a un modelo que de alguna manera garantice un equilibrio de poderes a nivel internacional. Contra esto viene la extrema derecha, porque la extrema derecha sigue apostando al gran hegemón, al gran capital, que no permite, digamos, que la relación de
de equilibrio a nivel mundial, el respeto al derecho internacional y la complementariedad con un mecanismo de relaciones internacionales. Tú describiste ahora, recién, justamente, digamos que los puntos claves que esta extrema derecha ha propuesto en la campaña electoral. Aunque han tratado de esconder el programa, la extrema derecha tiene un programa que se llama Tierra de Gracia y ahí están implicadas las privatizaciones, lo que tú llamas el desmantelamiento del derecho social. Ya lo intentaron cuando esta extrema derecha obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional. No sé si tú recuerdas cuando intentaron, por ejemplo, en el caso de Misión Vivienda, transformar los derechos de los que adquirieron viviendas, o bien totalmente gratuito, o bien en muy buenas condiciones, que a través de esa ley ellos pudieran pasar su vivienda al mercado secundario. O sea, son formas de desmantelamiento. Igualmente que las medidas coercitivas desmantelaron también parte de los beneficios sociales, pero ellos fueron los que pidieron las medidas. En esta oportunidad la extrema derecha quiere hacer lo mismo y quiere ir hacia una transición ordenada que llaman ellos, que no es más que repetir el estatuto de transición en esa jugada macabra contra el Estado constitucional que fue la del 2019. Tú como constitucionalista, ¿cómo apreciarías tú la situación que vivió Venezuela en el 2019, en el que se intenta deslegitimar con apoyo de la comunidad internacional la elección del 2018 de Nicolás Maduro y toda una andanada para robar los recursos de Venezuela? Eso se repite. ¿Cómo tú lo analizarías en este momento? Porque digamos que la ruta que persigue la extrema derecha es idéntica, es deslegitimar la elección de Nicolás Maduro con apoyo de un sector de la comunidad internacional y con acciones violentas. El mismo modelo. Sí, yo creo que, a ver, en los distintos episodios, ¿no?, de intento de golpe o de caída del gobierno por vías ilegítimas y ilegales, hay un objetivo de fondo que es persistente, ¿no?, que es que la Constitución venezolana del 99 consolida un modelo absolutamente novedoso, ya no solo en el país, sino a nivel mundial. Digamos que inicia lo que muchos constitucionalistas hemos denominado un nuevo modelo constitucional, ¿no?, que rompe con lo que hasta aquel momento era lo único, que era el constitucionalismo liberal. Y entre todas estas novedades que introduce esta Constitución, que son novedades en la parte dogmática en cuanto a derechos, novedades en la parte orgánica en cuanto a la democracia, es verdad que una de las novedades importantes es en la parte económica. Que es que, por primera vez, y a diferencia del constitucionalismo liberal, el concepto de soberanía se empieza a entender de una manera amplia. Es decir, en el constitucionalismo liberal, la soberanía se entiende en términos estrictamente políticos, ¿no? La soberanía hace referencia a la soberanía como una cuestión política. La Constitución venezolana del 99 empieza a entender la soberanía en un sentido mucho mayor, en un sentido mucho más amplio. La soberanía ya no es estrictamente un concepto meramente político, sino que es un concepto integral, ¿no?, que se amplía a la soberanía energética, a la soberanía alimentaria, a la soberanía cultural, etcétera, etcétera, ¿no?, a través de la nacionalización de los recursos naturales, ¿no?, la implementación de políticas sociales, etcétera. Y esto, el vaciar de soberanía al Estado, ¿no?, para entregarse a los poderes privados, ha sido el objetivo que ha existido siempre, detrás de los múltiples intentos, ¿no?, de derrocamiento del gobierno, y que son evidentemente intentos legales, porque cuando no puedes derrocar el gobierno por las vías democráticas, ¿no?, como se ha demostrado elección tras elección, donde el gobierno bolivariano ha tenido el apoyo de la población, pues, las múltiples maneras que han existido, pues, en algunas ocasiones se ha intentado a través de creación de una dualidad de poder, como fue el caso de Guaidó. En otras ocasiones se han intentado deslegitimar elecciones que se han realizado por un procedimiento legalmente correcto y democrático, etcétera. Pero el objetivo de fondo siempre es el mismo, ¿no?, intentar de vaciar esta soberanía, ¿no?, que la Constitución otorga al pueblo venezolano para entregársela de nuevo, como había pasado décadas anteriores, antes de la llegada de la revolución en Venezuela, a los grandes poderes extranjeros o nacionales privados, ¿no? Tú que eres doctor en Derecho, con una experiencia extraordinaria en el análisis de los conflictos constitucionales, ¿qué impacto tiene para la población venezolana, para la región, una supuesta situación en la que la extrema derecha
avance políticamente en los espacios regionales, es decir, que ya no solamente es Argentina o Perú, sino que además en Venezuela pudiera ocurrir una situación. ¿Cuál es el impacto y la gravedad de la pérdida de soberanía? Bueno, yo creo aquí que podríamos hablar de dos impactos, ¿no? Uno a nivel interno de los países y uno a nivel de región, ¿no? A nivel interno, seguramente la llegada de gobiernos de derechas en países donde se habían empezado procesos democratizadores, ¿no? Como puede ser Ecuador, ¿no? Con el proceso democratizador que se empezó con Correa en el año 2006-2007 aproximadamente, la Constitución del 2008, y que implica, es una constitución que sigue este modelo, ¿no? que inició Venezuela en el 99, ¿no? La llegada de gobiernos de la derecha lo que implica es un vaciado, no han cambiado la Constitución, pero sí implica un vaciado por vía legislativa de todo el contenido social de la Constitución, de todo el contenido democrático de la Constitución, y esto tiene una repercusión directa en la vida material cotidiana de la gente, en tanto que empeora sus condiciones materiales de vida, ¿no? Esto por un lado, a nivel interno, y a nivel externo, implica también el desmantelamiento de este proceso tan necesario que se empezó en América Latina, activado por el propio presidente Chávez, que fue la creación del ALBA, ¿no? Y la creación de un espacio regional de solidaridad entre los pueblos, y que esto es una cosa indispensable, especialmente en el mundo en que nos movemos actualmente, ¿no? Hoy ya no vivimos en un modelo donde el modelo de gobierno es como era anteriormente, lo que se denominó un gobierno o un paradigma de la dirección, donde solo hay un Estado que ejerce políticas jerárquicamente, ¿no? y organiza la vida de la gente, sino que hoy en el modelo neoliberal de la gobernanza, donde las decisiones intervienen múltiples actores que están por encima, por debajo, al lado de los estados, organismos internacionales, empresas internacionales. Es decir, vivimos en un mundo donde los gobiernos, sean del color que sean, tienen interdependencias de múltiples poderes económicos, sociales. Y en este mundo global, la única manera de garantizar un bienestar a la población es establecer espacios regionales de solidaridad, ¿no? Entre países, ¿no? Y que rijan sus relaciones no a partir de la libre competencia del mercado, sino a partir de la solidaridad. Y esto es importante, que, como decíamos antes, a medida que la extrema derecha o la derecha va tomando países, lo que implica es un poco un desmantelamiento de estas redes de solidaridad internacional, de estos espacios comunes de solidaridad entre los pueblos, que son actualmente, por el mundo en que vivimos, un elemento fundamental que puede contribuir también, juntamente con el interno, a mejorar las condiciones de vida de las personas, ¿no? Eso es cierto. Yo de todas maneras te cuento que los patriotas venezolanos, la gran mayoría del pueblo venezolano quiere paz, no solamente los que seguimos con completa convicción el proyecto de Bolívar y de Chávez, sino que en general el pueblo venezolano quiere paz, la paz que se logró desde la política que ha implementado el presidente Nicolás Maduro. Yo quisiera preguntarte, porque como constitucionalista, y lo conversamos hace un momento, ciertamente el presidente Nicolás Maduro fue subestimado, tanto por un sector de la oposición y por la extrema derecha a nivel interno, pero también fue subestimado por diferentes líderes políticos a nivel mundial. Es decir, el presidente Nicolás Maduro logra sortear un bloqueo criminal con más de 940 medidas coercitivas registradas, porque hay muchas que no se registran, las listas de terrorismo no están todas registradas, las acciones diplomáticas no todas se registran, es decir, son muchas más. Pero las que afectan directamente lo financiero y lo comercial son 930 y tantas medidas, sin contar el lawfare, por ejemplo, contra Alex Saab, diplomático venezolano, o sin contar, digamos, que algunas acciones que han ido contra el presidente Nicolás Maduro. Pero ciertamente él se ha levantado con una bandera, que es la bandera del diálogo. O sea, ¿qué apreciación tienes tú sobre un estadista como el presidente Nicolás Maduro, que ciertamente trata de resolver todo por vías constitucionales, democráticas como fue la constituyente del 2017, o buscando espacios de diálogo con todos los sectores, incluyendo con los más extremistas? Porque eso no es fácil de comprender. O sea, ¿cómo te sientas con los que te han intentado que ingresaran mercenarios para matarte? Y lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es tu apreciación en lo personal, como jurista, como conocedor del Estado constitucional? Bueno, yo creo que en este sentido
el presidente Maduro ha sido capaz de entender a la perfección lo que es el Estado, ¿no? El Estado no es el núcleo central de instituciones gubernamentales y que es un aparato homogéneo, sin contradicciones, y donde no hay problemas, ¿no? El Estado, o lo que podríamos llamar el espacio estatal, si se quiere, es un espacio donde hay múltiples aparatos de Estado, múltiples poderes, múltiples agentes. O sea, el aparato gubernamental no vive de manera aislada a la sociedad, ¿no? Y por tanto se tiene que interrelacionar con una gran cantidad de actores, algunos amigos y algunos enemigos, ¿eh? El Estado y sus aparatos, al igual que la sociedad civil, está atravesado también por la lucha de clases. Y yo creo que ser capaz de entender esto implica ser capaz de entender que te tienes que sentar, tienes que saber manejar este espacio que es realmente complejo, tienes que tener capacidad de diálogo, y esto yo creo que el presidente Maduro lo ha entendido perfectamente y ha sido capaz de solventar situaciones realmente complicadas en el país, ¿no? La época de las guarimbas, donde la oposición había creado un clima de violencia, ¿no? de terror o múltiples otras ocasiones, y donde el presidente Maduro, a partir de este diálogo y de entender perfectamente lo que es el Estado y este espacio relacional que se produce entre múltiples actores en el interior del espacio estatal, ha sido capaz de solventar y siempre desde unos procedimientos ajustados a la Constitución y plenamente democráticos, ¿no? Nosotros ahorita, como te decía, en esta ruta del 28 de julio, estamos claros que no solamente, no nos estamos jugando 6 años de un periodo constitucional, nos estamos jugando más de 200 años de la República. Porque ciertamente, aunque se intentó desmantelar la idea de la República Bolivariana durante muchísimas décadas, se rescata con el comandante Chávez y se rescata el espíritu de Bolívar, profundamente pacifista, antiimperialista, porque Bolívar era profundamente antiimperialista, que planteaba el equilibrio entre los poderes del mundo, planteaba además la complementariedad con un mecanismo que garantizara la unidad de los pueblos y la patria grande, y ese es el modelo que estamos defendiendo el 28 de julio frente a un modelo que sigue una visión monroísta, que sigue una visión, además, si lo analizamos la visión actual, muy cercano a la visión otanista, es decir, la idea es también establecer en nuestra región también bases militares para continuar una política internacional de guerra por los recursos. ¿Qué recomiendas, qué mensaje, qué reflexión le das tú al pueblo venezolano que te escucha? Sí, yo creo que efectivamente con la victoria electoral del 98, ¿no? La Constitución del 99, se crea en el país un modelo absolutamente original, ¿no? Que recoge toda esta herencia histórica, ¿no? latinoamericana, y construye un modelo absolutamente rico y como digo, original, en el sentido de que no es un simple trasplante del modelo liberal tradicional, sino que se instala en Venezuela un nuevo modelo político institucional que recoge distintas tradiciones, ¿no? que recoge, por un lado, la tradición del republicanismo de raíz rousseauiana bolivariana, que se articulaba políticamente a través del proyecto político del socialismo del siglo XXI, recoge la tradición también comunitarista indígena, ¿no? Que se articula políticamente a través de lo plurinacional, ¿no? Y recoge también una tradición del garantismo jurídico, ¿no? de garantía de derechos, de fortalecimiento de los derechos sociales, y la mezcla de todas estas tradiciones acaba creando en el país un modelo absolutamente original, un modelo vanguardista, un modelo garantista de los derechos de los ciudadanos, un modelo participativo, que es capaz de conformarse recogiendo todas estas herencias, ¿no? Claro, una ruptura con este modelo implica también una ruptura con la tradición latinoamericana, una ruptura con la tradición bolivariana, una ruptura con la tradición indigenista, para volver a trasladar modelos provenientes de fuera, provenientes de Europa, provenientes de Estados Unidos, e implantarlos en una realidad que es una realidad un poco la imposición de modelos externos, no autóctonos, ¿no? Y yo creo que el hecho de poder continuar con este proceso en realidad es simplemente continuar con un proceso que recoge la herencia real del pueblo venezolano y de la región latinoamericana, ¿no?
Bueno, ya estamos cerrando. Gracias, Albert, por habernos acompañado. Tenemos a Albert Noguera conversando con nosotros, jurista catalán, doctor en Derecho, académico de la Universidad de Valencia y profesor de varias universidades como profesor invitado. Y hoy nos acompaña y nos honra enormemente que tengamos amigos de tu talla que nos acompañe en este momento en la defensa del modelo bolivariano, del modelo que tanto nos ha costado más de 200 años defender y construir. Nos despedimos, gracias Albert por habernos acompañado y ojalá tu estadía en este proceso electoral pues te permita otras nuevas reflexiones y las compartas luego con nosotros. Pues muchas gracias y como dije al principio, pues es un honor poder acompañar en una jornada tan importante como será el domingo a los amigos venezolanos. Bueno, queda nada más por decir hasta la victoria siempre. Venceremos. Venceremos.